Bienvenidos a Misterios Macabros. Hola amigos de Misterios Macabros. Hoy vamos a hablar de 3 experiencias que he tenido con la Ouija, cada una de ellas aterradora. Todavía tengo pesadillas. Escúchalas todas y dime cuál es la que más miedo te da. Comenzamos. Desde pequeño siempre he sentido una mezcla de fascinación y miedo hacia lo desconocido, lo oculto. Pero nunca imaginé que esa curiosidad me llevaría a vivir experiencias tan terroríficas. Mi primera experiencia con la Ouija ocurrió en San Miguel de Lomba, un pequeño y aparentemente tranquilo pueblo en Sanabria, Zamora, donde crecí. Era un frío atardecer de noviembre cuando decidí junto a 2 amigos, Ana y Marcos, explorar lo paranormal. La idea surgió como una mezcla de juego y desafío, una forma de probar nuestro valor y, secretamente, nuestra esperanza de que algo más allá de lo cotidiano pudiera ser real. Escogimos el cementerio del pueblo para nuestra aventura, un lugar que siempre había desprendido una sensación misteriosa y, para ser honesto, bastante inquietante. El cementerio de San Miguel de Lomba es antiguo, con tumbas que datan de siglos atrás. Se encuentra a las afueras del pueblo, rodeado por un pequeño bosque de robles y pinos. Siempre me había parecido un lugar de paz, pero esa noche, bajo la luz tenue de la luna, el cementerio se transformó. Las sombras de los árboles y las lápidas parecían cobrar vida propia, como si algo o alguien nos observara desde la oscuridad. Con una vela como única fuente de luz, iniciamos la sesión de Ouija. Al principio todo parecía un juego, risas nerviosas, bromas sobre espíritus y fantasmas. Pero cuando la planchette comenzó a moverse, el ambiente cambió. Una sensación de frío recorrió mi espalda y el aire pareció volverse más denso, casi opresivo. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa rompiendo el silencio de la noche. La planchette se deslizó hacia las letras, deletreando lentamente un nombre: Elena. Ninguno de nosotros conocía a alguien con ese nombre, lo que aumentó nuestra inquietud. ¿Qué quieres?, continué. Ayuda, fue la respuesta. Una ráfaga de viento súbita apagó la vela, sumiéndonos en una oscuridad completa. El miedo se apoderó de mí, un miedo visceral que parecía arraigado en lo más profundo de mi ser. Sentía que no estábamos solos, que algo más estaba con nosotros en ese cementerio. Corrimos de vuelta al pueblo, el sonido de nuestros pasos resonando en el silencio. No volvimos a hablar de lo sucedido esa noche, pero algo dentro de mí había cambiado. Empecé a tener pesadillas, visiones de sombras moviéndose en la oscuridad, susurros apenas audibles que parecían llamarme. Desde entonces, el cementerio de San Miguel de Lomba se convirtió para mí en un lugar de inquietante memoria. Cada vez que pasaba cerca, no podía evitar sentir que algo me observaba desde las sombras, algo que había sido perturbado aquella noche y que, de alguna forma, se había quedado con una parte de mí. Las semanas siguientes fueron difíciles. Me costaba dormir, y cuando lo hacía, las pesadillas eran intensas y vívidas. Veía a una mujer, que supuse era Elena, parada al final de mi cama, mirándome con ojos tristes y suplicantes. No podía moverme, no podía hablar, solo observarla mientras una sensación de frío me invadía. Hablé con mis amigos sobre las pesadillas, esperando que compartieran experiencias similares, pero para mi sorpresa, ellos no habían tenido ningún sueño perturbador. Esto solo aumentó mi sensación de aislamiento y miedo. Empecé a investigar sobre el pasado del pueblo, buscando alguna pista sobre quién podría haber sido Elena. Sin embargo, mis búsquedas no dieron frutos. Los meses pasaron y las apariciones en mis sueños empezaron a disminuir. Sin embargo, nunca olvidé esa experiencia. La sensación de que algo había estado con nosotros esa noche en el cementerio, algo antiguo y triste, se quedó conmigo. Aprendí a respetar esos límites que no deberíamos cruzar, esos misterios que es mejor dejar sin resolver. Reflexionando sobre lo sucedido, me di cuenta de que hay fuerzas que están más allá de nuestra comprensión y control. A veces, en nuestro afán de buscar respuestas, abrimos puertas que es mejor dejar cerradas. La Ouija, para mí, se convirtió en un símbolo de esa curiosidad peligrosa, una invitación a un mundo que no estamos preparados para enfrentar. Desde entonces, he evitado cualquier tipo de práctica paranormal.
La experiencia me enseñó a respetar lo desconocido y a entender que algunas cosas, especialmente aquellas que pertenecen al mundo de los espíritus, deben permanecer en su propio reino. Aunque la curiosidad sigue siendo parte de mí, ahora está marcada por una cautela profunda y un respeto por aquellos misterios que la naturaleza o el destino han decidido ocultar de nuestra vista. En mi siguiente experiencia también pasé un miedo aterrador. Déjame que te la cuente, llevándote al pueblo zamorano de Ribadelago para otra experiencia inolvidable y aterradora con la Ouija, en un pueblo con un pasado desgarrador. Te contaré primero la trágica historia real de Ribadelago, un pequeño pueblo en la provincia de Zamora, España. Se remonta al 9 de enero de 1959. Ese día, la presa de Vega de Tera, ubicada en la cabecera del río Tera, sufrió una catastrófica ruptura. La causa fue una serie de fisuras y debilidades estructurales en la presa que no fueron debidamente atendidas. Eran aproximadamente las 9:30 de la noche cuando la presa se rompió, liberando unos 8 millones de metros cúbicos de agua acumulada. La avalancha resultante descendió a gran velocidad por el estrecho valle del río Tera. En su violento camino, arrasó todo a su paso, incluyendo el pueblo de Ribadelago. La tragedia fue devastadora. El agua, que se desplazó a una velocidad impresionante, llegó al pueblo con una fuerza inimaginable, destruyendo casas, edificaciones y llevándose la vida de muchas personas. Se estima que murieron alrededor de 144 habitantes del pueblo, aunque el número exacto nunca se pudo confirmar del todo, ya que muchos cuerpos nunca fueron recuperados. El impacto de la tragedia en Ribadelago fue profundo y duradero. Muchas familias perdieron a todos sus miembros y la comunidad quedó marcada para siempre por la pérdida y el dolor. La respuesta de emergencia en aquel entonces fue limitada y muchas críticas surgieron sobre la gestión de la catástrofe, tanto en la prevención como en las acciones posteriores al desastre. La tragedia de Ribadelago es recordada como una de las peores catástrofes civiles en la historia reciente de España. El evento llevó a cambios significativos en la legislación y las prácticas de seguridad de presas en el país. Hoy en día, en Ribadelago, un monumento conmemora a las víctimas de la tragedia y el evento se recuerda anualmente con actos de homenaje. El pueblo fue reconstruido, pero la memoria de aquella noche trágica sigue viva en los relatos de los sobrevivientes y en la historia de la comunidad. Mi segunda experiencia con la Ouija fue precisamente allí, en Ribadelago, el pueblo de Zamora marcado por un pasado trágico. Años después de mi primer encuentro con la Ouija, mi curiosidad y, debo admitir, cierta fascinación irresponsable me llevaron a esta localidad. Había leído sobre la catástrofe que asoló el lugar y algo en mi interior me impulsaba a explorar más allá. Una noche de otoño, junto a dos amigos que compartían mi interés por lo paranormal, nos dirigimos a Ribadelago. El pueblo, bañado por la luz de la luna, parecía un escenario sacado de una historia de terror. Las casas abandonadas y las ruinas de lo que una vez fue una comunidad vibrante, ahora eran testigos silenciosos de un pasado doloroso. Elegimos una vieja casa en ruinas al borde del pueblo para nuestra sesión. El edificio, con sus ventanas rotas y puertas desvencijadas, exudaba una atmósfera de desolación. Mientras preparábamos la Ouija, una sensación de inquietud crecía en mí. La brisa nocturna soplaba a través de los agujeros en las paredes, creando susurros que parecían voces lejanas. Comenzamos la sesión con una pregunta simple. ¿Hay alguien aquí con nosotros? La planchette se movió lentamente hacia el sí. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién eres?, pregunté. La respuesta fue un conjunto de letras sin sentido, como si el espíritu estuviera confundido o perturbado. De repente, la temperatura en la habitación cayó. Nuestro aliento se volvió visible y una sensación de opresión nos envolvió. La planchette se movió frenéticamente, deletreando huir repetidamente. Antes de que pudiéramos reaccionar, un estruendo resonó en la casa. Sonaba como si algo pesado se arrastrara por el suelo de arriba. Paralizados por el miedo, nos miramos unos a otros. «Tenemos que irnos», susurré, mi voz apenas audible.
Pero antes de que pudiéramos movernos, una sombra pasó rápidamente por una de las ventanas rotas. Era una figura oscura, etérea, como si estuviera hecha de niebla y sombras. En ese momento, un impulso de supervivencia nos hizo correr hacia la salida. Mientras corríamos, el sonido de algo persiguiéndonos nos acompañaba. Era como si los ecos de la tragedia del pueblo cobraran vida, manifestándose en una presencia oscura que no deseaba ser molestada. Fuera de la casa, el aire fresco de la noche nos golpeó. Nos detuvimos a recuperar el aliento, mirando hacia atrás hacia la casa en ruinas. La sensación de estar siendo observados no nos abandonaba. En los días siguientes, las pesadillas comenzaron. Soñaba con estar atrapado en la casa, con sombras susurrantes rodeándome, voces que clamaban con desesperación y dolor. Me despertaba a medianoche, sintiendo la misma opresión que había experimentado en Ribadelago. Esta experiencia me dejó con una sensación de culpa y miedo. Habíamos perturbado algo que debía ser dejado en paz, algo que estaba intrínsecamente ligado al dolor y la tragedia del pueblo. Me prometí a mí mismo no volver a jugar con la Ouija, una promesa que mantuve durante muchos años. Reflexionando sobre lo sucedido, me di cuenta de que hay lugares en este mundo impregnados de historias y memorias, lugares que guardan las emociones y experiencias de quienes vivieron y murieron allí. Ribadelago era uno de esos lugares, un sitio donde el pasado seguía muy presente, un recordatorio de que algunas tragedias son tan profundas que dejan una marca permanente en el lugar donde ocurrieron. Mi tercera y más aterradora experiencia con la Ouija tuvo lugar en un sitio inesperado y cotidiano: el antiguo videoclub de mis padres. Este recuerdo aún me persigue, marcando un antes y un después en mi percepción del mundo paranormal. Era una noche calurosa de verano, y mis primos Óscar y Sergio y yo buscábamos algo emocionante que hacer. Recordé que mis padres solían tener un videoclub, ahora cerrado y abandonado, que se había convertido en un almacén polvoriento lleno de viejas cintas VHS y carteles de películas descoloridos. La idea de colarnos allí durante la noche para realizar una sesión de Ouija nos pareció emocionante y un tanto transgresora. El videoclub tenía un aire melancólico y nostálgico. Las estanterías estaban repletas de películas que una vez fueron populares, ahora olvidadas y cubiertas de polvo. La débil luz de nuestras linternas creaba sombras danzantes en las paredes, dando vida a los rostros de actores y actrices en los carteles. Iniciamos la sesión de Ouija con una mezcla de temor y expectativa. Pusimos la tabla sobre una vieja mesa y comenzamos a hacer preguntas. Al principio, nada ocurrió. Pero tras varios minutos de silencio incómodo, la planchette se movió hacia el sí. Nuestros corazones se aceleraron. ¿Quién está ahí?, pregunté con voz temblorosa. La planchette se movió lentamente, deletreando el nombre Clara. Ninguno de nosotros conocía a nadie con ese nombre. ¿Qué quieres, Clara?, continué. La respuesta fue una serie de palabras desconcertantes. Mirar, peligro, detrás. Una sensación de miedo nos envolvió. De repente comenzamos a escuchar ruidos extraños, el crujido de las cintas VHS en las estanterías, como si alguien o algo las estuviera tocando. Las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, formando figuras que desafiaban la lógica. Óscar, tratando de mantener la calma, sugirió que quizás era hora de terminar la sesión. Pero antes de que pudiéramos hacerlo, un fuerte golpe nos sobresaltó. Sonó como si algo hubiera caído o sido arrojado en la trastienda. Sergio, pálido como un fantasma, señaló hacia la puerta que llevaba al almacén. ¿Vieron eso?, susurró. Una sombra oscura se había deslizado rápidamente detrás de la puerta, demasiado rápida y silenciosa para ser humana. El miedo se apoderó de nosotros. Sentíamos que estábamos en presencia de algo desconocido y malévolo, algo que no debía ser perturbado. Sin decir palabra, agarramos la tabla Ouija y salimos corriendo del videoclub. La noche, antes tranquila, ahora se sentía cargada de un terror palpable. Corrimos por las calles desiertas,
alejándonos lo más rápido posible del videoclub. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podría salirse de mi pecho. No nos detuvimos hasta que estuvimos seguros en casa, con las puertas cerradas y las luces encendidas. Esa noche, ninguno de nosotros pudo dormir. Cada ruido en la casa, cada sombra proyectada por los árboles en las ventanas, nos hacía saltar de miedo. Las imágenes de la sombra en el videoclub y las palabras en la Ouija nos perseguían una y otra vez. Los días siguientes estuvieron marcados por una sensación de inquietud y temor. Incluso en la luz del día, el recuerdo de esa noche en el videoclub se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que me veía atrapado en el videoclub, rodeado de sombras susurrantes y voces que no podía entender. Clara, la figura misteriosa de la Ouija, aparecía en mis sueños, su rostro oscuro y sus ojos llenos de tristeza y advertencia. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa y aterradora. La Ouija no es un juego, es una puerta a lo desconocido, y una vez que se abre, no sabemos qué podemos liberar. La curiosidad y la búsqueda de emociones pueden llevarnos a caminos oscuros y peligrosos, donde las sombras del pasado y los secretos ocultos esperan ser despertados. Desde entonces, nunca más he vuelto a tocar una tabla Ouija. La experiencia en el videoclub me dejó con una profunda sensación de respeto y temor hacia lo paranormal. Algo se quedó conmigo esa noche, una sensación de que había cruzado un límite que no debería haber cruzado. Reflexionando sobre estas experiencias, he llegado a la conclusión de que hay misterios en este mundo que es mejor dejar sin explorar. Hay fuerzas y entidades que existen más allá de nuestra comprensión, y al invocarlas, podemos desencadenar consecuencias que van más allá de nuestra capacidad para controlar o entender. La Ouija, para mí, se ha convertido en un símbolo de ese umbral entre lo conocido y lo desconocido, un recordatorio de que algunos secretos deben permanecer ocultos. Quiero dedicar este video y las historias con todo el respeto y cariño que me infunde el pueblo de Ribadelago y los antepasados y familiares que sufrieron la tragedia, entre los cuales se encontraban amigos y familiares de mis abuelos. Con esta historia concluyo la serie de relatos sobre mis experiencias con la Ouija. Cada una me ha dejado con una lección y un recuerdo imborrable de lo que significa jugar con lo desconocido. Espero que mi relato sirva como advertencia para aquellos que buscan explorar el mundo paranormal. Hay límites que es mejor no cruzar. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita. Y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.